Para entrar en el tiempo de la palabra en esta mañana, yo quisiera que podamos leer un momentico en la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos en esta mañana. Padre y Dios, gracias una vez más por tu amor, tu fidelidad. Gracias por tu grandeza. Gracias porque sabemos y entendemos que tú nos amas. Gracias por esta mañana que sabemos que tú creaste para nosotros, por la oportunidad de habernos levantado, haber despertado, Señor. Rogamos que seas con cada uno de nosotros en este tiempo de tu palabra, Dios, que yo solamente pueda ser un instrumento para tu gloria. Toma control de mí, de mi mente, mis ideas, mis palabras, y que toda la gloria, Dios, vaya para ti. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos nuestros pastores y el equipo que está fuera de la iglesia, y a ti también damos gracias por ello. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, oh Dios. Hoy daremos continuidad a la segunda clase de la serie titulada Valientes, la cual fue iniciada la semana pasada por nuestro hermano Jason, donde aprendimos que el miedo no es una condición de la mente, sino es una condición del espíritu. Podemos verlo en el texto que acabamos de leer, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar hablando de una historia preciosa, la cual se encuentra en el Antiguo Testamento, que habla sobre tres héroes famosos. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego. Tal vez muchos de nosotros conozcamos muy bien esta historia, o algunos de nosotros ya hayamos escuchado de ellas. Amén. Podemos decir que el juicio al que estos jóvenes fueron sometidos fue una auténtica pesadilla para ellos. Amén. Hablando un poco de lo sucedido, el rey en aquel entonces de Babilonia, llamado Nabucodonosor, decidió atacar la ciudad de Judá y así mismo logró conquistarla. Decidió traer de esta ciudad lo mejor a Babilonia y así convertirlos en babilónicos. Él tomó a los más inteligentes, tomó a los más educados, a los más atractivos, tomó a las mejores familias, aquellos con un futuro brillante, aquellas personas con perspectiva a largo plazo. Amén. Él los adoctrinaría con su cultura, les daría de su comida, les enseñaría su idioma y así su historia. Más que nada, conocemos que el objetivo principal de Nabucodonosor era hacer que todos estos conquistados traídos a Babilonia adoraran sus dioses y así fueran olvidando la adoración al Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Lo primero que hicieron cuando trajeron a estos jóvenes a la ciudad de Judá fue cambiarle sus nombres. Amén. Estos chicos tenían nombres hebreos, como bien sabemos, el pueblo de Israel, los hebreos, amén, todos sus nombres tenían estrecha relación con Dios, todos sus nombres tenían un significado de Dios para ellos. Amén. Pero al ser traídos a Babilonia, le dieron nombres que hacían referencia a dioses babilónicos. Y trayendo esta historia a nuestra realidad, podemos darnos cuenta que es una de las maneras también en que el enemigo trabaja en nuestras vidas. Conocemos que una vez que nosotros aceptamos al Señor y estamos en el Señor, tenemos una identidad. Dios nos da un nombre. Amén. Pero el enemigo siempre quiere que escuchemos lo que Él piensa de nosotros y no está de acuerdo que nosotros sepamos lo que Dios dice de nosotros. Cada vez que estos jóvenes tal vez escuchaban sus nombres, era una forma de burla tal vez para ellos. Quizás pudieran, de alguna manera le estaban diciendo: tu Dios está muerto, tu Dios no va a hacer nada por ti, tu Dios te ha abandonado, no hay esperanza para tu vida. Amén. Podemos ver cómo esta historia tan antigua también podemos traerla a este presente y puede ser un ejemplo para nuestras vidas hoy en día. Pueden ver que no solamente podemos estar hablando de Sadrach, Mesach o Abednego, sino en esta mañana tal vez pudiéramos estar hablando de usted, de mí o de cualquier otra persona que conozcamos. Pero quiero darte una palabra de ánimo en esta mañana. Amén. Muchas veces tú y yo hemos sido bombardeados por la negatividad. Constantemente, con todo lo que nos rodea, hemos sido bombardeados por la negatividad. Pero hay una palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, está llena de promesas para ti y para mí.
No importa cuál duda esté tocando tu puerta en esta mañana, no importa qué duda esté tocando tu mente. Amén. Pero quiero decirte que la Biblia está llena de promesas para usted y para mí. Cuando vamos al libro de Daniel, en el capítulo 3, escuchamos que el rey Nabucodonosor creó una estatua gigante de oro. Amén. Y dijo que cada vez que escucharan la música, todo debería pararse, todo debería detenerse y todo el mundo debería inclinarse ante la imagen y así poderle adorar. Que el que no se inclinara sería arrojado a un gigantesco horno ardiente. Amén. En mi vida personal, yo nunca he visto un horno tan grande como para poder meter 3 personas. Amén. Y así poderlos consumir de la manera que él quería, tal vez tuviera en su mente. Pero el rey Nabucodonosor le dijo a todo el reino que se inclinara y adorara a su Dios falso. Todos lo hicieron. Todo el mundo, al escuchar la voz del temible rey, cumplió con el edicto emitido por él. Amén. Pero los demás notaron, y aquellas personas que también se inclinaron notaron, que todo el mundo lo había hecho excepto aquellos 3 jóvenes hebreos, lo cual ellos decidieron ir a donde estaba el rey, contarle lo que había sucedido, y el rey al fin, todos conocemos cuál fue su conducta en el momento, dice que explotó en furia y dijo, háganmelos traer. Quiero conocer a aquellos que no han obedecido lo que yo he dicho. Amén. Dicen que estos jóvenes, cuando el rey se enteró, que los mandó a buscar y les dijo, se inclinan ahora o entrarán al fuego. Y cuando te arroja mi fuego, veremos que Dios podrá rescatarlos. Estos jóvenes, a pesar de ser jóvenes, estaban conscientes de quién era Dios y tenían su fe puesta en Dios. Y quiero decirte en esta mañana que una fe que es probada, amén, es una fe en la que se puede confiar. Estos jóvenes, en ese momento su fe estaba siendo probada, amén, pero ellos tenían claro que una fe que es probada es una fe en la que se puede confiar. Y quisiera hacerte unas preguntas en modo de reflexión en esta mañana. Y quisiera preguntarte, ¿cómo está tu fe en esta mañana para poder aguantar un fuego? ¿El fuego de una oración sin respuesta? ¿O el fuego de un líder cristiano caído? Amén. ¿O el fuego de una pérdida personal? ¿O la pérdida de posesiones? ¿O la pérdida de tu salud? ¿O la pérdida de alguien a quien amas? ¿El fuego de no poder concebir un hijo tal vez haya sido tu sueño, tu deseo por años? Amén. ¿Puede tu fe manejar las pruebas de fuego de tu vida? ¿Puede tu fe manejar las pruebas de fuego de tu vida? Amén. Una vez más te digo, una prueba que es probada, una fe que es probada por el fuego es una fe en la que se puede confiar. Y tengo una pregunta en la cual vamos a estar debatiendo en esta mañana. Amén. La pregunta es, ¿qué haces cuando tu fe está siendo probada por el fuego? ¿Qué haces cuando tu fe es llevada a prueba por el fuego? Número 1, el primer punto en esta mañana, amén, obedecer los mandamientos de Dios en lugar de las expectativas del hombre. Tú y yo como cristianos, tú y yo como personas que decimos amar a Dios, ante nuestra prueba, lo primero que tenemos que tener consciente es que debemos obedecer a Dios, amén, obedecer los mandamientos de Dios en lugar de las expectativas del hombre. Cuando vamos al libro de Daniel y damos un vistazo en el capítulo 3, versículos 14 y 15, vemos que Nabucodonosor, en medio de su furia, es donde le preguntas a ellos por qué no se han inclinado y le dice, yo a ustedes no les dije lo que tenían que hacer, pero Sadrac, Mesach y Abednego con seguridad deciden responder a Nabucodonosor. Y vemos en el versículo 16 que les dice, no hace falta que defendamos ante su majestad. Amén. Estos jóvenes seguros de su fe en Dios les dicen, no hace falta que nosotros hablemos nada delante de ti. No necesitaron defender su derecho de vivir. En esta reunión con el rey no cambió nada para estos muchachos. Tal vez pudiera ser un momento de intimidad para ellos. Tal vez pudieran decir, oye, teníamos que haber cumplido o teníamos que haber hecho, ahora estamos en problemas. Amén. Pero estos muchachos tenían un plan en su mente y todo estaba claro con ellos. Amén. Ellos tenían claro qué iban a hacer. Ellos solamente iban a tener la obediencia presente. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando la obediencia es tu plan, no tienes que conferenciar para decidir qué vas a hacer. Amén. Pensé que ibas a decir amén. Cuando la obediencia es tu plan, no tienes que conferenciar para decidir lo que vas a hacer. Alabado sea el Señor. No necesitas hacer una lista de tus pros y tus contras. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Hay un momento en nuestra vida donde es necesario sufrir por el evangelio. Y lo que está bien, pase lo que pase, y lo que está mal, está mal. Amén. La obediencia era su principal arma en este momento.
Cuando eliges vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, realmente todo se resume en una sola cosa. Amén. Todo tú lo simplificas. Obediencia a Dios. Cuando sabemos lo que debemos hacer, lo único que debemos hacer es hacerlo. Amén. Pues ya está. Hagamos lo correcto. Tal vez muchos de nosotros en esta mañana, tal vez pudieras ser llevado a un punto donde tuvieras que tomar una decisión en tu vida. O la justicia o el compromiso. Cuando te hablo de compromiso, no me refiero al compromiso a Dios y a las cosas de Dios, sino te hablo de aquel compromiso, amén, con las cosas que en vez de acercarte a Dios, solamente hacen que te alejes de Dios. Amén. Entonces hay un momento de tal vez en esta mañana tú fueras llevado a ese punto donde tuvieras que decidir por la justicia o el compromiso. Ante ti está el camino de la justicia y del compromiso. Y en dicha situación, tal vez, si fueras llevado a este punto, fuera más fácil irte por el compromiso, fuera una salida perfecta para tu situación. Pero este compromiso que en vez de acercarte a Dios solamente hace alejarte de Dios, nos costará cada vez más un poco. Amén. Abrirá puertas al pecado que después no podrá cerrar. Abrirá puertas a la siembra y cosecha de cosas que después no querrás para tu vida, ni para tu hogar, ni para tu familia. La desobediencia a Dios te llevará más lejos de lo que quieras ir, te tomará más tiempo del que quieras invertir y te costará más de lo que quieras pagar. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Están dormidos? ¿Están atentos? Vamos al Señor. Cuando nuestra fe es probada, obedezcamos a Dios y no a los hombres. Amén. Cuando nuestra fe es probada, obedezcamos a Dios y no a los hombres. Segundo punto en esta mañana. ¿Qué debemos hacer cuando nuestra fe es probada? Creer la verdad en vez de los hechos. Amén. Creer la verdad en vez de los hechos. Daniel capítulo 3 versículo 17 en la Nueva Versión Internacional dice: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Amén. Estos jóvenes, una vez más, con su fe al 100%, sabían que si fueran arrojados al horno de fuego, aquel horno inmenso que dice la Biblia que estaba pero tan fuerte que cuando Nabucodonosor decidió echarlos al fuego, dice que los soldados que los ataron y los lanzaron al fuego fueron consumidos por ese fuego. Amén. Pero aún así ellos, conscientes de lo que estaba sucediendo, dijeron: el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y quiero hacer un alto en este versículo y resaltar un momento esta parte que dice: al Dios al que servimos. Amén. Al Dios al que servimos. Ellos no estaban hablando de cualquier Dios. Ellos no estaban hablando del Dios de lo babilónico. Ellos no estaban hablando de un Dios tal vez que escucharon de sus madres y sus padres. No estaban hablando de un Dios que tal vez oyeron de un hermano que en un momento determinado hizo algo. Ellos estaban hablando de Jehová de los ejércitos. Amén. Ellos estaban hablando de Dios, el Todopoderoso. Y más que hablar de ello, estos jóvenes mantenían una estrecha relación con Dios, lo cual les hacía conocer a Dios. Y más que conocer a Dios, estos jóvenes le servían al Todopoderoso. Y ellos dicen: al Dios al que servimos. No dicen al Dios que conocemos o aquel Dios que escuchamos. No. Al Dios al que nosotros servimos. Ese Dios nos salvará. Alabado sea el Señor. Esta es la diferencia entre creer los hechos y creer la verdad. Y quisiera ponerte algunos ejemplos, amén, de algunos hechos con verdad. Los hechos en este momento era que ellos habían decidido no obedecer lo que Nabucodonosor les había ordenado. Amén. Pero la verdad de ellos es que sabían que Dios los iba a librar. Esa era su verdad ante los hechos que se encontraban. Y aquí vemos la diferencia. No solo creemos los hechos, sino que servimos a un Dios que es más grande que los hechos. Amén. Otro ejemplo de hecho: humanamente es imposible que usted y yo podamos caminar por encima de las aguas. Humanamente es imposible. Pero tenemos una verdad en la Biblia que nos dice que Jesús y Pedro lo hicieron. Amén. Dice la Biblia que Jesús y Pedro lo hicieron. Y cuando Jesús fue muerto, la Biblia dice que no se quedó muerto. Amén. Y aún así, cuando oró por aquellos que habían muerto, tampoco se quedaron muertos. Y cuando Él resucitó, nos dio a entender que tampoco tú y yo íbamos a quedar muertos. Esa es nuestra verdad absoluta en Dios. Amén. Y llevándolo a una vida personal, a una vida actual, amén, cuando Dios habla a nuestra situación muerta, no se quedará muerta. Alabado sea el Señor.
Y a un ejemplo cotidiano, un ejemplo diario. ¿Te has quedado sin dinero? ¿Estás en problemas financieros? Jesús es tu proveedor. Esa es tu verdad. El doctor dice que no hay esperanza para tu vida, que tal vez tu salud está quebrantada, que ya no hay más. Amén. Tal vez o a un familiar, a un amigo, tal vez lo hayan mandado a morir a la casa, pero sabemos que Jesús es nuestro doctor y Jesús es nuestro sanador. Alabado sea el Señor. Tal vez tu matrimonio pueda estar en crisis o estés atravesando grandes problemas en tu matrimonio. Amén. Pero nuestra verdad es que Jesús es un Dios de restauración. Alabado sea el Señor. Estás en una situación imposible, no sabes qué hacer, no haya respuesta. Amén. Con Dios todas las cosas son posibles. Tenemos que aprender a distinguir entre los hechos del hombre y la verdad de Dios. Nuestros hechos son solo aquellas cosas que tenemos delante con limitantes, pero la verdad de Dios es aquello que va más allá de lo sobrenatural. Amén. Humanamente tú y yo tenemos un límite en nuestras vidas. Amén. Pero cuando ya hemos creído que todo acabó, ahí es donde Dios dice, yo no entro en un esquema, yo rompo todos los límites. Y la verdad de Dios va mucho más allá de lo sobrenatural. Cuando piensas que ya no hay solución para nada, ahí es cuando Jehová verdaderamente dice, aquí está Dios para hacer cumplir lo que para ti es imposible. Alabado sea el Señor. No solo creemos lo que vemos o escuchamos, confiamos en la verdad de Dios. Una vez más te digo, cuando tu fe es probada por el fuego, obedece al Señor y no al hombre. Amén. Cree la verdad de Dios en lugar de los hechos del hombre. Y tercer punto en esta mañana, ¿qué debemos hacer cuando nuestra fe es probada? No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. No sé si han podido entender esta frase. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Según una estadística, según el Newsweek, el 91% de los estadounidenses dicen creer en Dios. Amén. Eso es más de 283 millones de estadounidenses. Pero ¿consideras que existe alguna diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios? Amén. Creer en Dios no es un gran problema. Aún hasta los demonios, los idólatras, los que no son cristianos creen en Dios. Si salimos por esa puerta un momentico y detenemos a alguien allá afuera, sea hispano o no, sea cristiano o no, le hacemos esta pregunta: ¿crees en Dios? Y su respuesta de seguro va a ser sí. Pero el asunto está en lo que sucede cuando creemos en Dios y cuando le creemos a Dios. Amén. Cuando le creemos a Él, sabemos que es un Dios que existe, o hemos escuchado de Él, o de las cosas que Él ha hecho, o que sí, ese es el Dios que yo he oído hablar de mis compañeros en el trabajo, o del vecino mío en el barrio. Pero cuando le creemos a Dios, simple y llanamente, conocemos a Dios, vivimos bajo la gracia y la voluntad de Él, vemos su poder y su misericordia manifestada manifestada en nuestras vidas, vivimos en obediencia, tenemos nuestra fe en Él y sabemos que un día estaremos en las mansiones eternas que Él ha preparado para nosotros. Pensé que lo iban a decir más fuerte. Alabado sea el Señor. Amén. Creemos en Dios simple y llanamente cuando conocemos a Dios. Vivimos bajo su gracia y voluntad. Vemos su poder y misericordia manifestada en nuestras vidas. Vivimos en obediencia. Tenemos nuestra fe en Él y sabemos que un día tú y yo, alabado sea el Señor, estaremos en las mansiones eternas que Él ha preparado para nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego creían lo suficientemente en Dios como para arriesgarlo todo. Amén. Ellos no pensaron en lo que iban a perder. Simple y llanamente decidieron arriesgarlo todo. Dios puede rescatarnos y creemos que Él lo hará. Esta fue su fe. Alabado sea el Señor. Pero miramos el siguiente versículo, el versículo 18 de este mismo capítulo 3, y dice: pero aún así, si Dios no lo hace, amén, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Alabado sea el Señor. Si no pasara nada, aún así, no adoraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Alabado sea el Señor. Esta
es la forma más profunda de la fe. La mayoría de las personas nunca tienen este tipo de fe. Este es el tipo de fe al que no importa lo que pase. Dilo conmigo, no importa lo que pase. Amén. Este es el tipo de fe. Si pierdo mi trabajo, si estoy enfermo, si mis hijos siguen yendo por el camino equivocado, o alguien a quien respeto profundamente me decepciona, no importa lo que pase. Incluso si no tengo una promoción o no soy halagado por otros, no importa lo que pase. Incluso si las cosas de este lado del cielo no mejoran para mí, no importa lo que pase. Esta es nuestra verdadera fe. Voy a adorarlo sin importar lo que pase. Voy a entregarme, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Voy a ser un verdadero testigo, sea como sea, y le voy a servir sin importar nada. El problema de hoy en día es que mucha gente cree en Dios, pero no le creen a Dios. Amén. En el momento en que te decepcionas o alguien hiere tus sentimientos o las cosas no salen como tú quieres, si en el momento de tu desierto corres y decides irte de la iglesia y dejar tu fe, si eso es lo que necesitas para echarte, nunca lo tuviste. Amén. Creíste que Dios existía, pero nunca le creíste a Dios. Y qué lindo es que podamos decir, danos la fe, Dios, de Sadrach, Mesach y Abednego. Aún si mi Dios no me salva, yo le seguiré. Muchas veces, amén, caminamos con Dios, atados de la mano de Dios, y vamos corriendo con Dios cuando todo está bien en nuestras vidas. Nosotros como seres humanos, por lo menos a mí no me gusta que nada me vaya mal. No sé a cuántos de ustedes, pero a mí no me gusta que nada me vaya mal. Y así muchas veces pasa con nosotros. Creemos que una vez que entramos en el Señor, es como que Dios va adelante barriendo todo. Y es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Amén. Pero cuando realmente conocemos la verdad de Dios, van a llegar momentos de crisis, van a llegar momentos de prueba, van a llegar momentos de vicisitudes, momentos de conflicto, momentos de agonía, momentos en los cuales tal vez los quieras echar todo atrás. Amén. Pero como habíamos hablado ahorita de la verdad y los hechos, nuestra verdad es que Dios sigue siendo Dios y que Él está sentado en el trono. Alabado sea el Señor. Esa es nuestra verdad, de que Dios es Dios y que Él sigue sentado en el trono. Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25 dice, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo al consejo, ¿acaso no eran 3 jóvenes los que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y en el momento y el aspecto del cuarto joven es como el hijo de los dioses. Amén. Tal vez para el rey esto fue un shock. Wow. ¿Y ahí qué pasa? Yo estoy loco. Tal vez se vira al de al lado y dice, oye, pellízcame que estoy soñando, porque esto humanamente no es real. No fueron 3 los que metimos ahí adentro. ¿Qué pasa que hay 4? ¿Quién fue el otro loco que se lanzó con ellos? Amén. Pero realmente la verdad era que ahí, en medio de ese problema, en medio del sufrimiento de esos jóvenes, tal vez en el medio de la tristeza o en el medio ya cuando pensaron que no iba a pasar más nada, ahí fue donde Dios se glorificó. Quiero decirte en esta mañana, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, en tu problema, es donde mi poder se perfecciona, así te dice el Señor. Al leer estos versículos, notamos que algo sucedió. Amén. Hay recompensas de Dios cuando no cedes a las presiones de este mundo. Tu fidelidad hace mover la mano del Todopoderoso. No importa el punto que te estén llevando, cuando tú decides no ceder, hay recompensa de Dios para tu vida. Y tu fidelidad a Dios, oye esto, tu fidelidad a Dios, estés donde estés, siempre va a ser mover la mano de Dios a tu favor. Amén. Ese es Jehová de los ejércitos, ese es el Dios que yo he conocido. Aún cuando yo he querido las cosas a mi manera y Dios no lo ha hecho, amén. Como decíamos ahorita, Dios sigue sentado en el trono. Alabado sea el Señor. Ese es Jehová de los ejércitos. En medio del fuego aparece el Hijo de Dios. Nunca sabrás cuán hermosa es la presencia de Dios hasta que haya sido llevado al fuego. Amén. Mientras todo esté bien, todo está bien. Pero cuando las cosas comienzan a ir mal, ahí es que verdaderamente hay que ver si las cosas están bien. Alabado sea el Señor. Tal vez estos jóvenes pudieran decir, pensábamos que estábamos solos aquí, que ya no había solución, que ya todo había acabado. Pero apareció Jesús.
Tal vez en esta mañana esa sea tu situación. Pensé que yo estoy solo, sola. Ya llegué al límite. Pero quiero decirte en esta mañana, Jesús te trajo aquí a este lugar para decirte, yo he aparecido a tu vida. Yo he aparecido a tu vida, alabado sea el Señor. Tal vez podamos ver que estamos atravesando nuestra peor pesadilla, pero de alguna manera estamos en el fuego y no nos estamos quemando. Tal vez estemos en el fuego y no nos estamos quemando. Por última vez, pensé que estábamos en el fuego, pero no nos estamos quemando. Alabado sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está aquí. Jesús está con nosotros. Jesús está en nuestra situación, en nuestro problema. Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. En el versículo 27 y 28 de este capítulo 3, mientras los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los del consejo del rey se juntaron para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento, Nabucodonosor expresó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a estos siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y tres cosas sucedieron en este versículo. En primer lugar, Dios fue glorificado. Dios fue exaltado a través del problema, a través del juicio, a través del momento en que estos jóvenes fueron llevados. En segundo lugar, dieron testimonio del poder de Dios. Alabado sea el Señor. No se dieron ante la presión del momento. Decidieron quedarse. Alabado sea el Señor. Y en tercer lugar, Dios supo respaldar su fe. Dios supo hacer mover su mano en medio de su situación. Esto no es una historia solamente de Sadrach, Mesach o Abednego. Dios nos está diciendo en esta mañana: yo me voy a glorificar en tu vida. Yo voy a dar testimonio de mí en tu vida. Alabado sea el Señor. Y yo voy a respaldar tu fe. No importa cuál sea tu problema en esta mañana, Dios se va a glorificar en tu vida. Alabado sea el Señor. Esta también es tu historia y esta también es nuestra historia. Amén. Este es nuestro Dios. Quiero decirte en esta mañana, iglesia, Dios está sentado en el trono. Y concluyo en esta mañana, hermano, hermana que estás en este lugar, Dios todavía sigue haciendo milagros. Él todavía es movido por la fe. No importa cuál sea tu situación o condición en esta mañana. Aunque sientas que están en el fuego, Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y aunque se levante una gran tempestad sobre nosotros, el Señor tomará tu mano y juntos caminarán sobre las aguas. Solo alza, iglesia, tu mirada por encima de tus problemas y situaciones. Alabado sea el Señor. Y mira al cielo para que puedas alcanzar los planes y propósitos que Dios ha destinado para tu vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sea cual sea tu situación en esta mañana, levanta tu mirada al cielo, porque grandes cosas de Dios han de venir sobre nosotros. Estamos en un momento que si miramos la realidad, miramos la noticia, miramos lo que acontece, todo va de mal en peor. Según yo oigo a aquellos que tienen más de 30, 40 años, decían que lo que está pasando hoy en día, alabado sea el Señor, no se veía hace 30, 40 años atrás. Este mundo va a un caos. Todo va a una destrucción. Así lo dice la Biblia, así lo dice mi palabra, la palabra de Dios, perdón, que está escrita aquí. Todo va a un caos. Todo va a tener un fin. Pero tú y yo tenemos a Dios, tenemos a Jesús. Amén. Solo quiero animarte, persevera. Persevera. No dejes que nada en este país te entretenga. Vivimos en un país que es fácil entretenernos, es fácil desvirtuarnos,
hay pornografía en cualquier dispositivo que tenemos. El dinero es el principal ídolo de muchas personas. El tiempo, más que Satanás, es el enemigo de muchos de nosotros. Principalmente yo quisiera hacer más para Dios, pero no puedo. El tiempo no me lo permite. Alabado sea el Señor, pero quiero decirte en esta mañana, no dejes que nada ni nadie pueda hacerte salir del plan y el propósito de Dios para tu vida. El evangelio parece sencillo, es como decir ese camino, parece recto, alabado sea el Señor, pero cada banco es un obstáculo para tu vida. Pero cada espacio en cada banco, alabado sea el Señor, es una oportunidad que Dios te da para que una vez tropezado te puedas levantar y sigas caminando hasta que llegues al final. Ese es mi Dios y ese es tu Dios, alabado sea el Señor.